Hola a todos. Ahí está. Bueno, pues yo soy Ulises, también soy desarrollador full stack, me dedico a hacer sobre todo temas de desarrollo web y en los últimos años me dedico también al desarrollo con temas de robótica y gran parte de los proyectos que hago sobre robótica los realizo con JavaScript en vez de utilizar otros lenguajes como Python o C++. También trabajo con Arduinos y sobre todo trabajo con software y hardware libre. Aparte de eso, bueno, esa es un poco la rama maker. Independientemente de eso, también me gano la vida como freelance y soy profesor también de tecnologías web. Estos que veis aquí, bueno, hace como, yo creo que en torno a 3 meses empezamos a organizar un pequeño grupo que se llama Open Source Weekends. Los 4 que veis aquí, más el robot que tenéis en medio, somos los que inicializamos esto. La idea que teníamos de empezar a hacer este proyecto era juntarnos un fin de semana al mes y empezar a hacer lo que antes hacíamos nosotros en nuestras casas, de juntarnos, aprender tecnología entre nosotros, compartir ideas y luego difundir esos proyectos a través de GitHub, abriendo ese conocimiento y compartiendo con los demás. Decidimos intentar organizarlo en una estructura más de comunidad, con la idea de que todo el mundo pudiera llegar ahí y pudiera programar junto con nosotros o desarrollar cualquier tipo de plataforma. De hecho, uno de los objetivos que buscamos es que sea lo más diverso y lo más diferente que podamos. Es decir, que cada uno de los miembros sepa cosas diferentes y así podamos compartir más conocimientos. Si todos somos programadores y todos sabemos exactamente lo mismo, pues es bastante complicado llegar a áreas nuevas. Entonces, uno de los retos que nos propusimos al principio, antes de empezar el propio Open Source Weekends, fue construir a Oswaldito, que es el robot que tenéis aquí. Este robot que tenemos aquí, normalmente el desarrollo de un robot es bastante largo, es una versión prototipo, pero funciona bastante bien. Nuestra idea original fue gestionar un grupo, tener todo el aparataje de redes sociales y demás automatizado, sobre todo para el día de los eventos, mandar recordatorios, gestionar parte de redes sociales. Todo ese trabajo que hoy en día lo hacemos con robots de comunicación, queríamos hacerlo también. Como era parte web, era algo que se nos daba relativamente bien y tardamos muy poquito tiempo en hacerlo. Es decir, en cuestión de un día ya teníamos prácticamente toda la gestión de redes sociales hecha. Entonces se nos ocurrió la idea de si realmente vamos a hacer un robot para gestionar toda la parte de redes sociales, hagamos físicamente un robot también que nos acompañe, sea parte del grupo y tenga sus propias tareas, su propia red y su propio Twitter y su propia cuenta de Twitter. Entonces empezamos a jugar con él, lo construimos. Por dentro internamente utiliza una Raspberry Pi, es como un ordenador muy pequeñito, suficiente para gestionar a través de iNode, que es lo que nosotros utilizamos para llevar toda la capacidad de computación que necesitamos. Lo utilizamos en los eventos. Realmente es muy divertido tener un robot en tu grupo, porque esto es la versión de tener un cachorrito muy pequeño, llevarlo a un parque, vas a ligar un montón y tener un robot entre un grupo de desarrolladores va a tener el mismo efecto. Entonces, rápidamente conseguimos muchos seguidores y empezamos a organizar poco a poco proyectos en Open Source Weekends. La base que nosotros tenemos de trabajo es Open Source, como os decía antes. ¿Cuántos de vosotros habéis oído esta palabra antes? Vale, me alegro que ya se vaya yendo un poco más. Todo lo que hacemos durante las sesiones, durante esos fines de semana y los tiempos entre medias que seguimos trabajando en los proyectos, lo liberamos. De tal manera que todo lo que hemos hecho lo podéis ver en GitHub. En las pocas semanas que llevamos, que en realidad llevamos como unos 3 meses, hemos hecho proyectos de biotecnología que nos permiten hacer, con una librería que se llama Genome.js, nos permite hacer consultas sobre genoma como si fuera una base de datos. Entonces, funciona bastante bien. Junto con eso estamos realizando un proyecto para gestionar todos los eventos, para tener en un solo lugar todos los eventos de calendarios que hay de eventos de tecnología. Es decir, coger todos los eventos que hay en el campus, coger todos los eventos que vemos que hay en Meetup, coger todo eso y guardarlo en un solo lugar, haciendo scrapping y haciendo un montón de cosas que nos apetecía probar. Lo más divertido de esto es que podéis realizar proyectos con cualquier tecnología que queráis. Es la idea base, con lo cual, aunque en el día a día tú trabajes con React, por ejemplo, puedes hacer un proyecto en Angular 2 simplemente por probar a ver qué pasa. Juntarte con gente que ya sepa y empezar a desarrollar con nuevas tecnologías. El único requisito que ponemos para participar es que todo lo que hagamos durante esas sesiones sea libre. Es decir, luego se libera, se suba a GitHub y vayamos compartiendo el conocimiento poco a poco. Todo ese desarrollo, como os decíamos, empezó sobre la idea de trabajar con open source,
El open source se extiende también en los últimos años al hardware, ¿vale? Lo que nos lleva a tener placas como Arduino, toda la electrónica importante del robot, o sea, lo que es la parte de la capacidad de cómputo y demás, es libre, lo que nos permite empezar a evolucionar esas placas. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar antes de Arduino? Vale, entonces esto os va a gustar. Supongo que la mayoría de vosotros ya conoceréis la placa que tenéis arriba, que es la Arduino Uno. Es la típica placa con la que uno empieza, tiene su LED, lo enchufas, empiezas a jugar con ello, empiezas a controlar a partir de ahí toda la electrónica que vayas sumando en los pines que tienes en los laterales. A partir de ahí, lo curioso de Arduino, aparte de toda la funcionalidad que es conectar ese USB y empezar a trabajar con él, que para gente que venimos de software es una maravilla, porque la gente que viene de hardware tiene mucha idea de electrónica, pero los que venimos de software nos cuesta mucho entender toda esa parte de electrónica, ciclos, velocidades y demás. Entonces, partiendo de una conexión serial, nos empezamos a entender. Lo interesante de trabajar con Arduino es que al ser una tecnología libre, fácilmente lo puedes adaptar a cualquiera de los proyectos que tú quieras. ¿Vale? Es decir, tenemos empresas como DF Robotic, que partiendo de la placa que tenéis arriba, crea esta placa que tenéis aquí. Ya con integraciones, por ejemplo, para poder controlar directamente motores, para poder llevar electrónica específica. O esta que tenéis en medio, si os fijáis, las cuadrículas son de... el espacio entre cuadrículas es de 1 centímetro, para que os hagáis un poco la idea de los tamaños. Esta placa que tenéis aquí está desarrollada por Adafruit y básicamente os permite meter textiles, ¿vale? Tecnología textil. Entonces, esto lo podéis poner sobre la ropa y en vez de utilizar cables normales y soldadura, podéis utilizar unos hilos conductores y un poco de pegamento superglue. Y hay proyectos súper divertidos. Luego aquí en blanco, aunque sale un poco oscura, es una placa de Arduino Uno modificada por BQ y distribuida por BQ, que tiene, entre otras cosas, Bluetooth, una distribución de pines que es igual, pero ya con colores, con lo cual es mucho más sencillo enchufar diversos componentes. Y luego, por ejemplo, tenéis shields como este de aquí, que es de Edubasica, ¿vale? Estos son tarjetas electrónicas que se pinchan justo encima del Arduino y podemos trabajar con ellas. Como Arduino es una placa libre, todas las placas que tú desarrolles, todos los shields que tú desarrolles para trabajar sobre Arduino, podrás conectarlos fácilmente al resto de las placas, ¿vale? Es decir, cualquiera de estas 3 placas de aquí, la de en medio no, os permitirán conectarle esta placa y poder trabajar con ello. Con lo cual, esa es una ventaja. Si tú desarrollas placas, compatibilizas para una y puedes extenderlo con los demás. En este caso, Edubasica es una placa que se utiliza sobre todo para temas de aprendizaje. Es decir, no tengo que centrarme en soldar y aprender electrónica, sino que ya tengo pues unos LEDs, salida para motores y las cosas básicas que necesito. Y a partir de ahí puedo empezar a programar. A ver. Está, ¿vale? Lo que os decía, si poco a poco peleamos para ir abriendo ese conocimiento, es bastante más sencillo para todos innovar y crear, ¿vale? Muchos de nosotros, cuando aprendemos a programar, solemos hacerlo a través de código que otras personas nos enseñan, ¿no? Código que está por ahí, manuales, libros y, sobre todo, viendo cómo otras personas programan. Entonces, si nosotros empezamos a liberar todo ese conocimiento, nuestra capacidad de innovación es muy grande, ¿vale? Las comunidades de desarrollo open source suelen tener ciclos de innovación bastante más elevados, con menos restricciones. A partir de ahí hay un fenómeno interesante, que es cuando el open source se empieza a juntar con el movimiento do it yourself, ¿vale? Gente que le gusta hacer cosas por sí mismo, tiene curiosidad. Oye, me gusta cómo funciona un armario. ¿Cómo se construye un armario? Empieza a construir cosas. Con estas placas Arduino y mucha programación y mucha motivación, se llegan a hacer cosas tan interesantes como impresoras 3D. ¿Vale? Las impresoras 3D suponen un antes y un después para lo que luego será el movimiento maker. Es decir, empezar a juntarnos en comunidades donde nosotros ya no solo desarrollamos software y programas como hacíamos hasta ahora, sino que también empezamos a hackear sobre un mundo físico, ¿vale? Donde puedo empezar a hacer hacks sobre cualquier cosa material también. Entonces, 2 de las herramientas que nos van a ayudar mucho es la fabricación digital. Todo lo que tiene que ver con impresoras 3D, corte láser, todo lo que tiene que ver con esas tecnologías, muchas de ellas basadas en el concepto CNC. Entonces, el que esas máquinas empiecen a ser libres nos ayudará mucho a poder customizar, crearlas y gestionarlas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno empieza a tener hobbies como que requieren de una impresora 3D, de una cortadora láser,
salvo que tengáis la suerte de tener el sótano más grande del mundo y el presupuesto de Tony Stark, vais a tener muchas dificultades para conseguir realizar prototipos. Entonces, una de las maneras más sencillas para conseguir gestionar este tipo de cosas y tener más oportunidad para crear mejores proyectos y más divertidos es juntaros con otras personas con las mismas inquietudes. Entonces, poco a poco se va creando el movimiento maker, es decir, personas que les gusta hacer cosas de diferentes áreas. Entonces se enriquece todavía más. Si en software, cuando hacíamos open source, nos gustaba que se juntara gente de bases de datos, con gente de inteligencia artificial, con gente de programación, con gente de web, con toda gente, cuando empiezas a moverte el movimiento maker, se empieza a crear de todo. Arquitectos, con ingenieros, con programadores, con artistas, con lo que sea. Y poco a poco vamos creando lo que se va a constituir como el movimiento maker, ¿vale? En pequeños grupos, es decir, a veces son pues HackLab, Makespaces, FabLabs. Empezamos a pivotar de la idea del do it yourself, de hazlo tú mismo, a hazlo con los demás y empezar a compartir ese conocimiento. A la vez, dentro de eso, luego, cada manera de gestionar esos espacios es diferente. Pero bueno, sobre todo mantienen en común algunas cosas, como cierta actitud hacker, ¿no? En el sentido de descubrir cómo funcionan las cosas, reinventarlas, adaptarlas y poder empezar a jugar en los laboratorios que se van creando. En el caso de Madrid, no sé si lo conocéis, tenéis el Makespace. ¿Cuántos habéis oído hablar de este sitio? Vale. Pues es un sitio bastante alucinante. O sea, a mí me gusta describirlo como pues un parque de bolas gigantes para adultos con curiosidades, inquietudes, ¿no? Es el paraíso de toda la gente que veis aquí, bueno, y mucha más gente. Makespace es un área común, o sea, es decir, es un espacio donde los socios pues pagan una cuota y a partir de ahí tenemos un espacio donde podemos empezar a desarrollar, tener máquinas, cortadoras láser, hay una cortadora láser, hay impresoras 3D, sobre todo hay una comunidad muy vibrante donde se comparte mucho conocimiento. Hay gente con mucha experiencia en impresión 3D que comparte conocimiento con otras personas que tienen mucha experiencia en electrónica y permiten crear nuevas máquinas. Se puede evolucionar y se puede cambiar bastante bien y es sobre todo un espacio de conocimiento bastante interesante con un potencial de máquinas y un potencial de realizar proyectos muy grande. A partir de ahí, todos los años están empezando a gestionar lo que se llaman las ferias maker, ¿vale? Esto en el mundo hay bastantes. En Madrid tenemos una, o sea, en Madrid tuvimos una hace 2 años, en León hay otra, en España van habiendo cada vez más, que es donde se organizan y hacen una muestra un poco de los proyectos que llevan a cabo dentro de este tipo de espacios. Está muy bien para acercarse, para conocer un poco estas comunidades y para ver un pelín y intentar integrarse en ese mundo. Yo os invito a participar, a uniros a Movimiento Maker, a meteros en un poco en la idea del movimiento open source, de ir un fin de semana, por ejemplo, a Open Source Weekends, que es el evento que llevamos nosotros, ver qué se cocina simplemente con la actitud de aprender. A veces no hace falta ser programador, ni ingeniero, ni nada raro, simplemente tener ganas, tener una idea y empezar a contribuir. Se puede contribuir de 1000 maneras, ¿vale? Hay gente que ayuda a hacer traducciones de documentación de cualquier idioma. Hay gente que ayuda mejorando código, hay gente que propone ideas muy buenas, hay gente que propone miles de puntos de vista distintos de diferentes áreas. Hay gente que nos ayuda mucho, sobre todo con desarrollo de interfaces, parte visual. Hay muchísimo donde hacer, hay proyectos de todo tipo y os invito a que os unáis siempre que queráis y que participéis. Muchas gracias.